sienten el sudor de sus hijos y lo sienten salado, muy salado, generalmente podrían estar sospechando en una fibrosis quística. En la mayoría de los pacientes, los síntomas, más de la mitad tienen síntomas respiratorios y es lo característico en una fibrosis quística. Y el diagnóstico se hace mediante el test de sudor, ¿no? O la medición de electrolitos en el sudor. Generalmente se necesitan 2 test de sudor para hacer el diagnóstico. Uno solo no hace el diagnóstico. Otra cosa que les decía es que es una enfermedad hereditaria y aquí pues se midió o se vio cuál era el gen responsable, que fue clonado en este año, y este gen se vio que codificaba esto de acá, CFTR, que es la denominada proteína reguladora de conductancia transmembrana, se llama, ¿no? Que es la que tiene que ver con esta disregulación de los electrolitos, y esto es lo que hace que estos pacientes tengan este sudor salado en sus secreciones, pues, ¿no? Este gen está ubicado en el cromosoma 7 en el brazo largo y generalmente está ubicado acá, pero no necesariamente en la mayoría de niños, ¿no? Pero en un gran porcentaje, 70-90%, está ubicado en este cromosoma 7 en el brazo largo. Y también se sabe que en la mayoría de pacientes tienen esta proteína CFTR que produce esta fibrosis quística. Otra cosa importante aquí es el tipo de mutación que se ve en estos pacientes con bronquiectasias, ¿no? La mutación en este caso es de F508, que tiene que ver con delección. F viene de fenilalanina y 508 viene de la posición en la proteína, ¿no? Entonces, esta es la, digamos, mutación más prevalente, pero no la única. Existen otras mutaciones en un porcentaje menor, digamos 20%, 10%, pero la mutación más prevalente es esta de acá, ¿no? La D de elección, F de fenilalanina y 508 de la posición de la proteína, ¿no? Esta es la mutación más prevalente en estos pacientes con fibrosis quística. La clínica de estos pacientes, ¿no? Como son generalmente recién nacidos y lactantes en los que aparece, ya ellos tienen generalmente complicaciones de esta fibrosis quística y van a presentar, por ejemplo, hilio meconial. Hilo meconial porque digamos que estas deposiciones son muy espesas y producen este hilio por el meconio, ¿no? En estos niñitos. También producen obstrucciones a nivel de la vía biliar y producen ictericia neonatal prolongada, obviamente colestásica, porque sus también secreciones son muy espesas. Producen también anemia, desnutrición, porque hay alteración a nivel del páncreas, como ustedes ya les había mencionado, y esto produce síndrome de mala absorción y también esteatorrea. Obviamente, si tienen mala absorción, esos niños van a tener un incremento ponderal inadecuado, ¿no? Y cuando la obstrucción es muy marcada a nivel de la vía biliar, también puede haber vómitos recurrentes. En el caso de lactantes ya aparecen los síntomas respiratorios, ¿no? Miren, los niños ya empiezan a lactar y ya tienen tos, ya tienen algunos sibilancias, ¿no? Y algunos, incluso pediatras, se confunden con asma, piensan que esto es un asma y podrían estar presentes frente a una fibrosis quística. También, como hay secreciones muy espesas, se producen neumonías recurrentes y esto a la larga lleva a bronquiectasias también. También en estos niños hay retardo en el crecimiento, diarreas crónicas, prolaxo rectal, miren, hasta las secreciones son tan espesas, tan duras, que a veces producen en estos chiquitos lactantes prolaxo del recto. Y a veces sabor salado de la piel también, obviamente ya el papá empieza a sentir ese saborcito en los niñitos pequeños, ¿no? En preescolares, ya un poquito más grandes, también característicos los síntomas respiratorios, tos crónica, con o sin expectoración purulenta. Eso de la expectoración purulenta va a depender si hay presencia de germen, ¿no? Si hay presencia de germen, la expectoración va a ser purulenta. Si no hay presencia de germen, la expectoración va a ser mucosa nada más, ¿no? También, obviamente, las sibilancias que asemejan a un asma, como les decía. Obviamente no crecen, tienen poca talla, prolaxo rectal también, invaginación intestinal, hipocratismo digital. Esto ya se da porque existe ya una hipoxemia probablemente crónica y esos preescolares ya tienen estos dedos en palillo de tambor, que son característicos también de la fibrosis quística. Diarrea crónica. En los escolares siguen los síntomas respiratorios crónicos inexplicados, hasta ahora no sabemos qué es, si le seguimos llamando asma. Aparecen las secreciones pseudomona, miren, porque ya hemos dejado mucho tiempo esta bronquiectasia y ya se colonizó por pseudomona.
sinusitis crónica, poliposis, continúan las diarreas, los síndromes de mala absorción intestinal, obstrucción intestinal también puede haber, pancreatitis, miren, prolapso rectal y a veces hepatomegalia. Y aquí también me olvidé de mencionar, también puede producirle no solo pancreatitis, sino también diabetes mellitus, que en poca cantidad se puede producir también en estos niños escolares o también ya cuando son jóvenes o adultos. Esto, por ejemplo, es un estudio aquí en Perú, en el Hospital del Niño de fibrosis quística. Miren, una gran cantidad de años, y encontraron en la mayoría de niños lo que yo les decía, la falta de crecimiento en un 100%, o sea, en los 13 niños que tuvieron en estos años. Y miren, la característica importante y lo que define la enfermedad es los síntomas respiratorios, ¿no? Que son agudos y crónicos en un gran porcentaje. En cambio, los síndromes de mala absorción y los cilios meconiales o los síndromes obstructivos intestinales en mucho menos porcentaje, ¿no? Como vemos acá. Y miren, la historia familiar, la mayoría de ellos no tenía historia familiar, o sea, padres normales, tíos normales. Y esto ocurre porque el gen es la herencia es autosómica recesiva, no es autosómica dominante. O sea, no porque el hijo tiene fibrosis quística va a tener otro hijo con fibrosis quística. No es así. Aquí el gen se transmite a través de una manera autosómica recesiva. Por eso que hay papás que son sanos, pero tienen el gen de manera recesiva. O sea, lo tienen ahí, no lo han manifestado como enfermedad, pero lo tienen. Y cuando se juntan dos que tienen ese gen, producen un niño así con fibrosis quística. Entonces, ahora hay que ver con quién nos juntamos también, ¿no? Para ver su estudio genético incluso, ¿no? La medicina va a estar basada en el futuro en estudios genéticos, y ustedes ya lo saben, ¿no? Ya no solo es ver la billetera. Se ríen las chicas, mira. Bueno, a ver, sigamos. Eso es para que se despierten. Bueno, el defecto básico, les decía, es una alteración a nivel de las glándulas, ¿no? Exocrinas, una disfunción a nivel de esas glándulas. Por lo tanto, las secreciones son anormales, son espesas, y hay obstrucción de todas esas vías, ¿no? A nivel de bronquios, a nivel de intestino, incluso a nivel del sistema reproductor. Estos niños que tienen fibrosis quística generalmente son infértiles, ¿no? Tienen una fertilidad muy reducida, mira, mayor del 95% son estériles de estos niños. Por eso que generalmente no tienen hijos estos niños, ¿no? Tienen alteración a nivel del moco cervical, por lo tanto tampoco el óvulo no llega a fecundarse. Y también hay anomalías a nivel del testículo en los varones, ¿no? Del conducto de Wolff. En los conductos biliares, ya les decía, puede haber cirrosis biliar, hipertensión portal, porque estas secreciones a nivel biliar obstruyen estos conductos. A nivel del intestino delgado, el meconio, les decía, a nivel del recién nacido. Y a nivel de los bronquios, bueno, las neumonías recurrentes, las bronquiectasias, ¿no? Y a la larga el EPOC. Este cuadrito es importante para ver la definición, el tratamiento, el diagnóstico de la fibrosis quística. Miren, se define fibrosis quística como una enfermedad genética, letal porque generalmente la mayoría de niños muere. Su efecto es multisistémico y lo característico aquí es la alteración de las glándulas exocrinas, ¿no? En la epidemiología, la edad del diagnóstico es muy alta, con un promedio de 3 a 4 años, ¿no? O sea, generalmente el diagnóstico se hace de niños, ¿no? 3, 4 años. La clínica, la tríada clásica, enfermedad pulmonar obstructiva, es lo primero, esteatorrea y sabor salado de la piel. Eso es lo característico en la clínica de estos niños, ¿no? El diagnóstico, les decía, test de sudor, generalmente 2 test de sudor, radiografía de tórax para ver la bronquiectasia, gran y cultivo de gérmenes comunes en el esputo para ver el germen, pseudomona. Si tenemos un niño con pseudomona, asma y pseudomona, no es asma, pues, es fibrosis quística. Test de ADN prenatal, que es para hacer el diagnóstico también a nivel prenatal. El tratamiento, generalmente el tratamiento pues no hay cura de esta enfermedad, empeora generalmente conforme el niño va creciendo. Obviamente el manejo es multidisciplinario, aquí tiene que intervenir el neumólogo, el fisioterapista respiratorio, el gastroenterólogo incluso, y es un tratamiento pues multidisciplinario, ¿no? El nutricionista también. Bueno, a ver, vamos a las preguntas. Señalar la afirmación falsa respecto a las bronquiectasias, ¿no? A ver, en el 30% de los casos son bilaterales, ¿sí o no?
Sí, pues no, generalmente congénitas, le decía, la mayoría son unilaterales, generalmente infecciosas. Las bronquiectasias saculares implican peor pronóstico, o sea, las grandotas, sí, porque pseudomonas, ¿se acuerdan? Peor pronóstico. Actualmente la causa más común continúa siendo la infección tuberculosa, ¿sí o no? Dejémosla ahí, piénsenla mejor. Son más frecuentes en los lóbulos inferiores, lóbulo inferior izquierdo, se afecta el triple de veces que el derecho, ¿sí o no? Sí, los lóbulos inferiores son más frecuentes, sí, es cierto, les dije por la gravedad. Tras el tratamiento quirúrgico de bronquiectasias localizadas, es frecuente identificar bronquiectasias en el territorio proximal. ¿Será cierto? Aquí estamos entre la D y la E, ¿no? ¿Cuál creen que es? Mira, aquí la E es cierta, porque tras el tratamiento quirúrgico de la bronquiectasia localizada, a veces es frecuente, por eso dice es frecuente, pero no te dice siempre. Cuando te dice siempre es algo absoluto. Y así no sepan esta respuesta, nunca puede haber algo absoluto en medicina, ustedes ya saben. Aquí dice es frecuente, bueno, sí, a veces es frecuente identificar bronquiectasias en el territorio proximal. A veces sí, es frecuente, ¿no? Cuando tenemos una bronquiectasia localizada. Entonces, esto sí puede ser cierto, pero esto de aquí, actualmente la causa continúa siendo la infección tuberculosa, no es cierto, ¿no? No es cierto porque en otros países, obviamente en Perú sí, puede ser la causa más frecuente, pero en otros países ya no hay tuberculosis, ¿no? En Europa generalmente no hay tuberculosis. En África y en Sudamérica no más hay tuberculosis. En Europa hay muy pocos casos de tuberculosis. Entonces no es la causa más frecuente. Más bien en esos países o en el mundo en general, la causa más frecuente de bronquiectasias son los cánceres o las obstrucciones o incluso las calongenopatías, pero no la infección tuberculosa. 14. Respecto a la anatomía patológica de las bronquiectasias, señala la respuesta errónea. ¿Mm? ¿Cómo es la patología en una bronquiectasia? ¿Cómo creen que puede estar? Obviamente que está todo destruido, ¿no? Los bronquios dilatados, secreciones, pus, necrosis, accesos, ¿no? ¿Cuál no sería la respuesta? ¿Cuál sería la errónea? A ver la C, fragmentación de componente elástico, muscular y cartilaginoso. ¿Qué les parece? Es dilatación, ¿no? Dilatación del bronquio. Y el bronquio está, digamos, eh, sostenido por el tejido elástico, por el tejido muscular, por el cartílago. Entonces, obviamente que va a haber fragmentación. Puede haber fragmentación, sí es cierto. Puede haber microaccesos en la mucosa. Sí, pues no, o sea, a veces gérmenes, puede haber accesos, microaccesos, sí. Puede aparecer un epitelio estratificado, un epitelio cuboidal no ciliado, ¿o no? Sí. ¿Cómo es el epitelio de la mucosa respiratoria? ¿Qué tipo es? ¿De acuerdo? Es estratificado, pseudoestratificado, pseudoestratificado cuboidal ciliado, no ciliado, ¿de acuerdo? Generalmente es pseudoestratificado y ciliado, pues, ¿no? Y en algunas zonas ya es más estratificado y no tan pseudoestratificado. Pero puede haber eso, pues, ¿no? O sea, dependiendo de la zona puede haber un epitelio estratificado o puede haber un epitelio cuboidal no ciliado porque ya se perdieron los cilios, pues, ¿no? Por tanta infección y tanta inflamación. Pero lo que no debe haber es esto acá, infiltrado monocitario. Ya les decía, el infiltrado es neutrofílico, no es monocitario, no es linfocitario, es neutrofílico. ¿Y por qué es neutrofílico? Porque pues hay infecciones a repetición ahí, ¿no? Entonces por eso generalmente el infiltrado puede ser neutrofílico. Entonces eso es lo no frecuente, ¿no? No al revés, no como dice acá, que es frecuente. 15. Respecto a la fibrosis quística, señalar la respuesta falsa. A ver, ¿cuál sería la respuesta falsa? La manifestación clínica más frecuente es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es lo más frecuente, casi en todas las edades, si les había dicho, ¿no? La enfermedad pulmonar. Pero acá no está hablando de EPOCA. Acá está hablando de bronquiectasia, sino que le llaman enfermedad pulmonar obstructiva.
No está hablando de POC, está hablando de bronquiectasia. Se debe a mutaciones en el gen que codifica una proteína que actúa como canal transmembrana de cloro. ¿Se acuerdan? CFTRF. Sí, es cierto. En el 70% de los casos, la alteración genética es la pérdida del aminoácido fenilalanina. ¿Se acuerdan? ¿No? De F, de elección, F de fenilalanina. Sí. Debido al patrón de herencia, predomina en el sexo masculino. A ver, vamos dejándolo ahí. En poblaciones blancas, hasta 1/20 son heterocigotos para fibrosis quística. ¿Qué les parece? Está entre la D y la E, ¿no? A ver, ¿cuál creen que es? ¿Predomina en algún sexo? No, no predomina. Tiene que ver con herencia, ¿cómo se llama? Con herencia a nivel autosómico recesivo, ¿no? Pero en las poblaciones blancas sí son, algunos son heterocigotos para fibrosis quística. Y 1/20, ¿no? En ese porcentaje. No es muy frecuente tampoco. Pero sí se da más en ellos, ¿no? En los arios, en los blancos. Pero no tiene nada que ver con el sexo. Pues no les he dicho que el sexo masculino sea más predominante, ¿no? El patrón de herencia no depende del sexo, depende de si es autosómico recesivo o no. Por eso la respuesta es la D. 16. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas no sugiere mucoviscidosis? Mucoviscidosis es fibrosis quística, ¿no? ¿Cuáles no sugiere? Dice. O sea, hay muchas aquí que son parte de la fibrosis quística. Son enfermedades clínicas que se ven en la fibrosis quística. Poliposis. Poliposis intestinal. Hilio. Hilio meconial. ¿Sí, no? En los niñitos. Prolaxo rectal. También. Azospermia. También. Diabetes mellitus. Algunos niños, sí. Ajá. Poliposis, pues, exacto. Diabetes mellitus en algunos niños, ¿no? O jóvenes generalmente, ¿no? 17. ¿Qué opina del papel de la broncografía en el manejo de las bronquiectasias? ¿Se usan actualmente? ¿Ya no se usan? ¿Sirven? ¿Para qué casos sirven? Si es que se usara, claro. ¿De acuerdo? La única indicación, les dije, de la broncografía actualmente, aunque obviamente ya no se usa mucho, es la cirugía, la evaluación prequirúrgica para una cirugía, pues, ¿no? De una bronquiectasia localizada. Ya, esa es la única indicación actualmente de una broncografía. ¿Mm? En la actualidad no desempeña ningún papel, no es cierto, ¿no? Sí, está indicada solo en cirugías, ¿no? Solo tiene validez durante el episodio de agudización, no tiene nada que ver. Está contraindicada en niños, ¿no? Permite un seguimiento más estrecho tras las neumonías necrotizantes, no, tampoco, no. La única indicación actual de la broncografía es la evaluación prequirúrgica. En una persona adulta sana, ¿cuál es la cantidad de secreción a nivel del árbol bronquial? Esa es una teoría, ¿no? Esa es teoría. ¿Cuánto creen? ¿Poquito? ¿Mucho? Generalmente está entre 10 a 100. Esa es la cantidad, 10 a 100. Teóricamente es 10 a 100 mililitros, dependiendo del paciente, ¿no? Entre 10 a 100 es la cantidad normal de secreciones a nivel del árbol traqueobronquial. Entonces, sabiendo eso, ¿cuál marcaría? Menos de 50, alrededor de 100, entre 200 y 300, alrededor de 400 es mucho, ¿no? Ninguna. Aquí es media fastidiosa, porque yo podría marcar ninguna también, porque la respuesta es 10 a 100, entre 10 a 100. ¿Pero cuál marcarían ustedes? ¿La B o la E? Sí, pues es la que han dado ellos, alrededor de 100, ¿no? Pero la teoría es de 10 a 100, entonces ellos han marcado alrededor de 100. Pero podría ser la E también. A veces esas preguntas así cuando vienen con dobles son fastidiosas, pero bueno, hay que marcar de acuerdo a la teoría, ¿no? Entonces, de 10 a 100 que les quede grabado, ¿no? A ver, 19. En un paciente con bronquiectasias, para planear la intervención quirúrgica, ¿qué exploración consideraría usted más adecuada? A ver. Una broncoscopia, una
resonancia magnética nuclear, una tomografía, una TAC de tórax, una broncografía. ¿Y por qué no TAC? ¿Cuál es la TAC que hace diagnóstico de la bronquiectasis? La TAC de alta resolución nada más. Entonces acá me ponen tomografías en general, ¿no? Y TAC convencional de tórax. Por eso que no es ninguna de estas dos. En otros grupos me decían todos tomografía, pero no, me decían la B, ¿no? Pero no, o sea, tendría que haberte puesto acá TAC de alta resolución de tórax, para que sea mucho más que la broncografía, ¿no? Entonces aquí entre estas respuestas es eso, la broncografía. Pero si me pusieran TAC de alta resolución de tórax, probablemente esa hubiese sido una mejor respuesta. Bueno, vamos a hablar acerca de enfermedades de la vía aérea pequeña. ¿Ya? Bueno, vía aérea pequeña ustedes ya conocen, se acuerdan de fisiología, es la vía aérea menor de 2 milímetros, ¿no? Es la vía aérea que se afecta mucho más rápido en las personas que fuman, ¿no? Y es la que a veces en espirometría lo medimos por el FET 2575. ¿Se recuerdan, no? Y aquí vemos, por ejemplo, esto que es anatomía y tiene que ver para mencionarles dónde está la vía aérea pequeña. La vía aérea pequeña generalmente empieza en la segmentación 16, de 16 hasta la 23. Esa es la vía aérea pequeña. O sea, estamos hablando de bronquiolos. Bronquiolo terminal, bronquiolos respiratorios. Un bronquiolo terminal da 2 bronquiolos respiratorios y aquí estamos ya en la segmentación 17. Y luego se va dicotomizando, ¿no? De 2 en 2. En la zona 20, digamos, en la división 20 ya estamos a nivel de conducto alveolar. Y en la división 23 ya estamos a nivel de los sacos alveolares y los alveolos. Aquí es importante recalcarles que hasta la segmentación 16, porque también a veces les preguntan, es la zona de conducción. Y de la segmentación 16 para abajo, o sea, 17 hasta la 23, es la zona de transición respiratoria. Eso generalmente también preguntan a veces. Y bueno, hablando de la vía aérea menor, estamos hablando, ya les decía, de la vía aérea de la segmentación 16 para abajo. Algo importante aquí es la resistencia que dan al flujo aéreo a nivel de esta vía. ¿Ya? Se ha visto que la resistencia a nivel de esta vía aérea pequeña es no más de un 25% nada más. O sea, es poca la resistencia a nivel de la vía aérea pequeña. Y eso pareciera contradictorio, ¿no? Porque uno dice, son bronquios chiquititos, debería haber más resistencia al flujo de aire. Y no es así. ¿Saben por qué? Porque a nivel de este flujo de aire a nivel de esta vía aérea pequeña existe un flujo de aire laminar. O sea, son tan chiquitos y hay conducción entre ellos, o sea, intercomunicación entre ellos, que el flujo a ese nivel ya es laminar. O sea, digamos lento. En cambio, cuando estamos hablando de vía aérea superior, tráquea, bronquios grandes, orofaringe, el flujo es turbulento, porque entra con gran cantidad y es una vía aérea grande, entonces se choca con las paredes de la tráquea, de los bronquios y el flujo es turbulento. Y esto hace que la presión a ese nivel sea mayor y la resistencia, obviamente, a ese nivel también sea mayor. ¿Ya? Entonces, la vía aérea pequeña contribuye contradictoriamente solo aproximadamente con un 25 a 30% de la resistencia total del flujo aéreo a nivel de todo el pulmón. Ahora, es importante saber también que es la región que tiene la mayor cantidad de músculo de la vía aérea y no cuenta con tejido cartilaginoso. Mientras más vamos bajando en la división, encontramos menos tejido cartilaginoso y más músculo. Mientras más vamos subiendo, tráquea, por ejemplo, acuérdense, bronquios, tiene más cartílago. Mientras más vamos bajando, vamos perdiendo cartílago y vamos ganando tejido muscular. Y si no tenemos cartílago, el cartílago sirve como sostén para la broncoconstricción. Entonces, por eso que se dice que mientras más bajamos, mientras más llegamos a la vía aérea pequeña, como tenemos solo músculo, el músculo se cierra rápido. No hay quien lo pare ahí. No hay tejido cartilaginoso que lo sostenga. Por eso se dice que esta zona es la zona que más se constriñe. O sea, la que más se cierra, la que más se broncoconstriñe, ¿no? De toda la vía aérea. Y por eso que aquí también empieza toda la patología en general, ¿no? Tanto del asma como del EPOC. Bueno, esto ya les mencioné, lo de la vía aérea pequeña, la medición a nivel del FET 25-75 y también lo del humo del tabaco, que cuando uno deja de fumar estando
recién empezando a fumar, estas alteraciones sutiles pueden, digamos, perderse o mejorar. El bono, ¿qué significa bono? Significa bronquiolitis obliterante con neumonía organizada. Es un tipo de enfermedad a nivel de la vía aérea pequeña, ¿no? Es un proceso inflamatorio de tipo inespecífico que afecta a la luz de estas vías pequeñitas, de estos espacios pequeños, y que en el interior a veces se encuentran pseudopólipos de tejido conectivo y de granulación que producen esta obstrucción a nivel de esta vía aérea pequeña. Generalmente no tienen una causa conocida, no se sabe cuál es la causa, son idiopáticos. La mortalidad es muy baja, del 3 a 15%, y el tratamiento, y responden muy bien a los corticoides, pero miren, sistémicos, ¿eh? Aquí no estamos hablando de asma ni de POC, que son corticoides inhalados, acá estamos hablando de bronquiolitis obliterante, y el corticoide que se usa aquí es el sistémico, y ese es el que se usa básicamente para los manejos, ¿no? En periodos generalmente prolongados, ¿no? Aquí tenemos un cuadrito de un estudio peruano de bono, ¿no? Miren, el sexo generalmente no hay predominancia, la edad generalmente adultos mayores, el que sean fumadores o no fumadores generalmente es en el mismo porcentaje. Y aquí lo importante en este cuadrito es esto de aquí, el intervalo de inicio de los síntomas. Miren, 51 más menos 30 días, casi 80 días, 90 días, casi 3 meses para de clínica de síntomas para recién hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, generalmente estos bonos, el diagnóstico es muy tardío porque generalmente nos confundimos con estas neumonías de lenta resolución, que algunos médicos llaman así, de neumonía de lenta resolución. Que bueno, es un término que no debería usarse en realidad porque generalmente tienen alguna patología, ¿no? Y en este caso generalmente son bonos. Los síntomas, miren, pseudogripales, fiebre, tos como cualquier infección, incluso cualquiera diría que esto es una neumonía, por eso se confunden, ¿no? Por eso dicen que es una neumonía de lenta resolución. Hay fiebre, hay tos, hay rinorrea, hay disnea, ¿no? Entonces, por eso confunde con neumonía de lenta resolución, pero en realidad es un bono. Aquí es importante para ver en la radiografía y en la tomografía cuáles son los patrones radiológicos. Como es una enfermedad de vía aérea menor, obviamente que está comprometido la zona más periférica del pulmón, o sea, la zona alveolar, ¿no? Y por eso que aquí vemos, por ejemplo, en un 75% opacidades alveolares múltiples. Y en cambio, miren, intersticiales en 10% nada más. O sea, el problema aquí es alveolar, es de bronquiolo y por eso se llama neumonía, también de alveolo. Y por eso las opacidades son alveolares, en un 75%. Generalmente también son bilaterales, porque es un proceso inmunológico que no se sabe la causa, y por eso es en los dos lados, en los dos pulmones, en un 70%. ¿No? En cambio, miren, derrame pleural, cavitación, muy poco porcentaje, ¿no? Entonces aquí lo importante, la radiología generalmente son opacidades de tipo alveolar y generalmente bilateral. Intersticial en muy poco porcentaje. A ver, respecto a la pequeña vía aérea, señale la afirmación falsa. ¿Cuál es la falsa aquí? A ver, ¿hay alguna falsa? No, todas son fieles. Falsos hay un montón. ¿No? A ver, si no, la otra se ríe. Eso sí, ahí abundan. Sobre todo si son médicos, peor todavía. Tienes razón, ¿eh? Este es bravo ya. Este ya superó a todos los falsos ya. Claro, neutra. Sí, claro, no se ofendan, no se ofendan. Bueno, no se ofendan las chicas. A ver, entonces, ¿cuál es la falsa? La afirmación falsa. A ver, comprende la vía respiratoria de un diámetro inferior a 2 milímetros, sí es cierto. En condiciones normales, la pequeña vía aérea contribuye a la resistencia total de 20%, sí, es poco, les decía. Carece de glándulas mucosas, ¿sí? Mientras más lejos, menos glándulas, menos cartílago, ¿no? Les decía. En caso de enfermedad restrictiva severa, no se puede valorar la difusión de la pequeña vía aérea.
Sí es cierto eso también, ¿ah? Porque ofrece resultados no interpretables, porque como el pulmón es tan chiquito y la vía aérea también tan pequeña, cuando tenemos pocos volúmenes es difícil valorar con el FET 2575, es muy variable ahí sí. Y miren la E, en la EPOC la disfunción de la pequeña vía aérea es responsable del aumento de la resistencia de la vía aérea, eso sí es cierto, ¿no? Pero solo dice acá en caso de agudización por infección. No es así, pues, ¿no? Cuando hay solo, ya les decía, así no sepan la respuesta, un solo significa casi algo absoluto y no es así tampoco, ¿no? Obviamente que este aumento de la resistencia no solo se va a dar en infección. En el EPOC se da el aumento de la resistencia en la vía aérea y generalmente es en la vía aérea pequeña. Por eso que ahí la respuesta es la E, esa es la falsa. ¿Ya ves? No eran los hombres, ¿eh? A ver, la 21. La alteración funcional más precoz que suele detectarse en el tabaquismo es... Eso lo hicimos en fisiología. ¿Cuál es lo más precoz en el tabaquismo? La alteración funcional. Es en la vía aérea pequeña. Entonces, ¿qué cosa mide por ahí la vía aérea pequeña? ¿La B o la A? Está entre las dos en realidad. Porque disminución de FED1 es ya un EPOC crónico, pues un fumador ya crónico, ¿no? Que no se encuentra ninguna alteración, no es cierto. Que una vez que se detecta la difusión de la pequeña vía aérea, aunque se abandone el hábito, existe progresión de las alteraciones. No, más bien sí disminuyen. Entre la A y la B está. ¿Cómo se define un EPOC? Si es un EPOC, ya no es precoz, ¿no? Ya es una enfermedad avanzada. El EPOC se define por esto, por la relación menor de 70. Entonces aquí ya estamos, en la respuesta B estamos hablando ya de un EPOC prácticamente, ¿no? Así el F1 está normal. En cambio, miren la relación está mayor de 70, o sea, todavía no hay obstrucción, todavía la alteración funcional no es tan marcada, no es tan avanzada, es precoz, pues por eso, ¿no? En cambio, este MEF, que de repente por eso no lo vieron bien, este MEF significa también FET 2575 y está disminuido, pues, ¿no? Y eso es lo que mide justo la vía aérea pequeña, que es la que se altera en estos pacientes que fuman precozmente. Entonces, por eso que la respuesta ahí es la A.